Largamos. Che, no me veo, está el chat tapándome. No importa. Espera. ¿Qué tal tanto tiempo? Mirá quién está al lado mío. Siempre hago esto por, viste, cábala. Acá al lado mío tenemos... ¡Bum! Acá al lado mío tenemos... Hemos vuelto a Twitch, no sé si se dan cuenta. Hola.
tenemos a Marco Naranjo, que nos va a hablar de su experiencia, no es solo un análisis esto. Economista, ecuatoriano, ex compañero mío del DITIER de hace 29 años que no nos vemos, justo está por acá. Y le digo, che, en vez de tomar un café afuera, donde me gusta a mí que es el Cuervo acá, a la vuelta, che, tomé un café delante de la gente, total, igual no la vamos a ver, nos van a chatear. ¿Por qué? Porque cuando empezó el debate de dolarización en Argentina, por segunda vez en la historia, porque la repetimos, acá hubo un debate muy intenso allá por el 98-99, lo consulté a Marco y hablamos bastante, a pesar que se cortaba. Sí. Y él la tiene muy presente. Y ahora, novedad, porque no lo tenía tan presente yo, que además de haber sido economista jefe del Banco Central de Ecuador, escuchen, fue en el momento en que Ecuador dolarizó. Y que además, no solo estaba ahí, sino que él calculó, corregime, el tipo de cambio al cual se dolarizó, ¿Sí? y más cosas que ahora nos va a contar. Sí, sí. Aguantame. Sí. Sí, porque tengo que hablar un poquito ahora, si después me callo. Porque, viste, no soy periodista. Sí, Tengo miedo, quiero hablar, viste. Sí. Así que bueno, vamos adelante. Así como lo tuvimos hace un tiempo a Emilio Campo, le expresamos algunas dudas. Acá con Marco vamos a tener todavía más confianza y le vamos a expresar más dudas. O sea que Marco, acá podemos hablar mal, ¿eh? Sí. Me va a reputear porque viene de Ecuador, se va al 6 y en lugar de tomar un café informal, bueno, el café informal va a ser acá, pero no es un examen, tranqui, ¿eh? Igual le mandé ya 10 preguntas para hacerle. ¡Ah! Bueno, mirá, hago una introducción y arrancamos. Perfecto. ¿Vale? Esperá, me pongo esto, si yo no veo un pomo. Por la duda, si entra el chat. Tommy, acá el productor. ¿Está entrando gente o falta? ¿Está entrando gente? Bueno. Entonces, ¿cómo es la cosa? Argentina, dice Kovalov, no sé si lo conoces, un filósofo nuestro, Sí. dice, es el país en donde la experiencia no se transforma en enseñanza. Argentina está al borde, para mí ya lo está. Es una cuestión ya de discusión entre economistas de definiciones, ¿sí? Pero está al borde, pongámosle, de una hiperinflación. Para mí ya está. Por segunda vez en la historia. La B de la victoria. O esta es la que hacía Winston Churchill, otro día explicaré. Por segunda vez en la historia, caso prácticamente único en el mundo. ¿Por qué? Porque Venezuela entró en hiper por primera vez y no sale de ella. Y dentro de todo no, en el mismo régimen político. Por lo tanto, uno puede pensar que la misma secuencia del mismo régimen macro, no es que la repite. Nicaragua tuvo un pico de hiper y lo puede volver a repetir con el régimen prácticamente, yo diría, dictatorial, por lo duro que ya no es eso, mero autoritarismo. ¿Qué más? Bueno, ahora estoy leyendo mucho la República de Weimar, algo así, Dios mío. No lean. La hiperinflación del 23 y todo lo que vino después. O sea, fue una sociedad que tuvo la hiper en el 23 y la crisis de caída de salario y de precios, depresión del 29, además de haber perdido la Primera Guerra. Pero nosotros no somos tan distintos. Entonces, ¿qué pasa? Con esta vuelta del régimen de alta inflación y posteriormente ahora lo que estamos teniendo es un deslizamiento muy peligroso a una hiperinflación típica argentina de 4 dígitos anuales. Todavía no estamos, falta una transición. Pero si vos haces una comparación internacional, prácticamente Argentina está en hiper. Después hay otras definiciones que podemos discutir. Entonces vuelve el debate a ver si una reforma monetaria puede parar la inflación. Y ahí se ha tomado como ejemplo
para bien y para mal, la experiencia ecuatoriana. Entonces vamos directo a los bifes para no perder tiempo. Yo me suelo ir por la rama. Contanos un poco, bueno, Marco Naranjo, jefe de economista, es jefe de economista del Banco Central de Ecuador. Estuviste, contanos un poco la experiencia personal, ¿te parece? Sí, cómo no. ¿Estuviste en el momento, en qué año fue eso? ¿2000 puede ser? En el año 2000. Bien. Exactamente. El presidente era enero del año 2000. enero del Yamil año 2000. El presidente era Yamil Maguad. Maguad, sí. El presidente del Banco Central de Ecuador era, ¿te acordás? El presidente del Banco Central en ese momento era Pablo Vetter, que renunció porque hicimos la dolarización. Eso me acordaba. Y después entró Modesto Correa, y quien era un partidario de la dolarización era José Luis Icaza, Ok. con quien yo trabajé también directamente, y con el gerente del Banco Central de ese tiempo, Dávila, Miguel Dávila, lamentablemente está fallecido. Ok. Ujú. O sea que vos estuviste en el centro de la cosa. Sí, 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 en todo el proceso. Déjame enseñarte algo de Argentina antes que me olvide. Bueno, contás esto. Por lo que he leído, a diferencia de Argentina, porque quería acotar acá para quienes nos están viendo, en Ecuador hubo un consenso social previo para dolarizar, me da la impresión. Ahora me va a contar si es así o no. Lo que quiero decir, lo que pasó en Argentina con el debate de dolarización, que, digamos, continuó, porque esto hace rato que se metió en la agenda, debo decirlo, lo metió Javier Milei y logró meter la agenda de la dolarización y puso al resto de las fuerzas políticas a debatir dolarización, ¿sí? Ujú. Y a proponer reformas monetarias alternativas. Lo que quería decir, me quería sacar, si en Argentina la leche, es que pro y cons. Pro, a favor de ese debate, perfecto. Ahora, no puede ser el único debate. 30.000 problemas tenemos. Y ahí te tiro una. La dolarización sirve para bajar rápidamente la inflación. Y si se hace bien, resiste y es sustentable manteniendo la inflación baja. Perfecto. Pero si vos continuás con déficit fiscal, lo que vas a tener es un flor de endeudamiento externo, ¿sí? Como tiene cada tanto Ecuador, no sé si actualmente, no sigo la coyuntura del día a día. O sea, cambiá la forma de financiamiento, no solucionás el déficit fiscal necesariamente. Si habláramos con Emilio Ocampo, te diría, sí, pero es un incentivo para hacerlo. Parece que Ecuador no. No obstante, no estalló todo y se mantiene la baja inflación. Volvamos entonces a la experiencia. Lo que te quería decir es que acá tuvimos debate, hasta yo me fastidié en los medios también, che. Y dolarización sí, dolarización no. Acá vamos a tener un poco más de tiempo, ¿viste? En los medios tenés un minuto. Sí. Yo valoro mucho el tema de los medios porque la gente, lamentablemente, no tiene tiempo. Cada uno está en su actividad. Y lo único que tiene a veces para reflexionar, porque llega fusilada a la casa de laburar, ¿sí? Los que laburan, que todavía somos unos cuantos, es el debate televisivo, es la radio, y antes era el diario. Sí. ¿Me entendés? O sea, no hay tiempo de profundizar. Yo a veces la achaco, che, profundicen. Entonces, ¿qué ven? El debate chicana, se transformó entonces el debate de dolarizar, y ahí ya la corto, en una cuestión partidaria. Esa es mi gran pregunta para vos, después que nos cuente el momento, digamos. Tengo la impresión que en Ecuador puede haber cuestionamientos, pero hubo un consenso, y sigue habiendo consenso. A ver, contanos en el momento del 2000, ¿cómo fue? Sí. En primer lugar, déjame agradecerte, Ariel. Te veo a los 29 años, a pesar de que en el chat del Ditela claro, estamos... no es que tengo 29, sino que nos vemos después de Sí, 29 años. 29 años, hemos mantenido a la distancia una amistad permanente y muy cordial, ¿no? Tenemos un grupo de los ex-ditelianos que hicimos la maestría entre el 93 y el 94. La maestría en Economía y en Política Pública del Ditela 93-94. Donde fuimos compañeros. Donde fuimos compañeros. En segundo lugar, quiero
poner un paraguas, si me permites. Dale. Quiero señalar que las opiniones que genere yo en este espacio no comprometen a las instituciones donde yo trabajo, que son ¿Dónde estás ahora? el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ah, el Banco del IES, donde soy miembro del directorio y hasta hace poquito era vicepresidente, ni tampoco a la escuela, al Politécnico Nacional del Ecuador, ¿no? Ok. Donde trabajo en el Departamento de Economía Cuantitativa. vieron con qué capo estamos hablando. Entonces Economista jefe del Banco Central de Ecuador. Y ahora está digamos, en la institución que maneja, si mal no entiendo, el Todo- sistema de previsión social. sí, todo Es el como si ahorro, fuera el ANSES nuestro, todo el ahorro previsional, todo el sí, ahorro previsional. de la Yo soy seguridad el social. vicepresidente. Estuve hasta el mes pasado de vicepresidente del banco. Más ¿no? experiencia, Sigue otro día siendo- hablaremos del sistema previsional. Sigo siendo miembro del directorio Qué bueno. ahora. Bien, las preguntas que has hecho varias en el contexto de la dolarización del Ecuador, yo quiero dejar manifestando dos ideas, ¿no es cierto? Dale. La primera idea que quiero manifestar es que la discusión de la dolarización en la Argentina, Sí. como en el Ecuador, en su momento está superada. ¿Por qué digo que está superada? Acá también. Acá también está superada. Dale. Porque el pueblo argentino ya ha decidido por la dolarización. ¿Sí? O sea, racionalmente, porque la gente actúa con racionalidad, ha decidido la dolarización. Bueno, ¿Por qué? en Argentina la racionalidad está por verse. Bueno, pero bueno, Pero vamos, en principio vamos a ver. vos lo ves. Mira, Ok. a ver, ¿por qué digo esto? Uno dice, el dinero, ¿qué funciones tiene? Sí. ¿No es cierto? Las más elementales son la de servir como reserva de valor. Ujú. ¿No es cierto? La gente ahorra en dinero, transfiere valor en el tiempo. Y todo el ahorro argentino está en dólares. Todo, absolutamente todo el ahorro argentino está en dólares. Entonces los argentinos racionalmente han tomado la decisión de que todo su ahorro esté en dólares. Además, Más, Marco, más. ¿sí? Aún el asalariado, lo que labura. Gracias. Nativa 2023 tiene razón. Los asalariados, la mitad más uno, hasta ahí somos los que laburamos, que no logran ahorrar, Ujú. o los que cobran un subsidio social, para que se entienda, ¿sabes qué hacen? Compran dólares y después lo venden a fin de mes para poder llegar. Sí, sí. Lo que hacían los informales en el Ecuador en el año También. 99 y en el año 2000. Mm. Segundo, ¿no es cierto? La unidad de cuenta, o sea, los precios de los bienes valiosos como autos, como departamentos, como propiedades, etcétera, los están fijados en dólares. ¿Sí? O sea, si uno ve del monto de las transacciones argentinas, las de mayor Sí. valor están en dólares, ¿no es cierto? O están indexados al dólar. Ladrillo, Sí. ya los autos, Sí. y voy a profundizar, no me sale el ejemplo, pero los bienes no durables de consumo están ahí ya prácticamente fijados en dólares. Y el medio de pago, si bien es cierto para las transacciones más chicas es todavía el peso, pero para las transacciones de compra y venta de bienes duraderos es el dólar. Entonces los argentinos, Bueno, ahí tengo una duda del medio de pago, pero dale. los argentinos como los ecuatorianos en su momento ya votaron por la dolarización. ¿Sí? Ya votaron por la dolarización. ¿Qué es lo que le falta a la Argentina? Solamente oficializar la dolarización. Nada más. ¿No es cierto? Pero los argentinos ya han tomado una decisión. Y esa decisión la tomó, por ejemplo, el pueblo del Ecuador en su Ahí está. momento. Mirá el título del libro que se puede conseguir en el PDF, ¿sí? Sí. Yo, acá Marco me lo va a dar porque se agotó la versión impresa. Justamente dice lo que está diciendo Marco. Sí, sí, sí. Dolarización oficial. Esa es la discusión. La formalización de la dolarización. Exactamente, porque la dolarización informal, en el caso de la Argentina, como era en el caso del Ecuador, ya Sí, llegaba sí. a superar el 95%. Y en el caso del ahorro argentino, es del 100%. Mm. ¿No es cierto? Entonces,
lo único que hay que hacer es oficializar para para quitar un elemento que distorsiona y que genera excesivo ruido en la economía y que paraliza la economía, que es la moneda nacional. ¿Sí? Tener moneda nacional cuando la economía está altamente dolarizado es muy costoso. Muy costoso, ¿por qué? Por lo que tú señalas, ¿no es cierto? La inflación se mide en pesos, ¿no es cierto? Es la variación del índice de precios que está calculado en pesos. Y además de eso, tienes todo el riesgo cambiario que significa las devaluaciones constantes, ¿no es cierto? Y la apuesta al dólar de los agentes económicos, inclusive de los más humildes, que se la juegan por el dólar para cambiarlo al final del día. Entonces, esto es un tema importante. La segunda cuestión es, ¿por qué los países como la Argentina, como el Ecuador, se dolarizan? Lo hacen por racionalidad económica. ¿Sí? Los economistas muchas veces dicen que las expectativas son totalmente racionales, que las expectativas son absolutamente adaptativas. No vamos a entrar a una discusión al respecto. Pero los activos monetarios se protegen, ¿sí? Y la gente no comete absurdos. Vamos a un ejemplo. Nadie va a depositar en una cuenta de ahorros en pesos, ¿sí? Bueno, porque a más que le pagan una tasa de interés que no se corresponde a la tasa de devaluación, obviamente al final del día pierde. Bueno, ahí tengo una cosa, si me permitís. ¿Cómo no? Claro. No sé si es el momento. Sí, todos los momentos. Igual nos tenés que contar anécdotas o detalles del momento que se dolarizó, claro, cómo se logró. Sí. Digamos, porque ya misma agua del presidente después, no sé, golpe de Estado, despido, no sé, vamos a ver, renunció. En el Ecuador se han caído presidentes, han habido golpes de Estado. Y la delegación resistió. Y ha estado el economista Correa de presidente, contrario total a la dolarización. Sí. Ha habido pandemia sanitaria. Como y ha resistido, o sea, todo el argumento a favor. Lo único que no ha salido es la dolarización. Yo, entre las preguntas que tenía, déjame enumerarlas, no vamos a entrar a todas porque te vas a cansar. No, pero para que sepan, digamos, yo tengo un argumento a favor de la dolarización que no va a salir en la charla, sino que hacia el final la voy a decir si es que no sale, digamos. Pero los cuestionamientos han sido los siguientes, y acá lo que acabas de decir es uno de ellos, en donde yo te voy a cuestionar, que tengo duda. Bueno, está la rigidez salarial, nadie quiere que le bajen el salario nominal. Si no hay inflación, digamos, por distintas consecuencias de shock externos o exógenos, externos, puede ser necesario bajar salario. Acordate lo que es mucho. No en términos reales, sino nominales. La gente no banca bajar 10% de salario nominal del bolsillo. Sí banca bajarlo 100%. Ahí está la cuestión. Bueno, y hay otra, ¿no? Término de intercambio, corridas bancarias y mercado de trabajo que estuvimos hablando, sería bueno quizás hablar. Y voy al punto que sale de esto. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no acepta en Argentina reducir salarios nominales? Ni hablar, ahora no te lo va a aceptar. ¿Sí? Porque hay ilusión monetaria. O sea, cuando vos decís la gente no va a depositar en pesos, yo te puedo asegurar que aún hoy en día, con una expectativa, te diría, de 300% de inflación, hay gente que está depositando en pesos. Que es un tema de mi research actual. Kahneman, que lo tengo atrás, hago así, Freud. ¿Está? Pero básicamente Kahneman, ilusión monetaria. Bueno, y el otro, ¿te acordás? Irving Fisher, el contemporáneo Keynes. En general, los economistas la hemos subestimado. Decimos, no hay ilusión monetaria. O sea, nadie te va a admitir bajar salarios reales. Pero en Argentina, no. Bajar nominales. Pará, si no hay ilusión monetaria, entonces, ¿qué pasa? Nadie lo va a bancar. En Argentina no. Y sin embargo, ahora yendo al tema financiero, no de salario, vos me decís, sí, todos los argentinos ahorran en dólares, pero también está el cambio generacional. La gente de la generación actual, no sé cómo se dice, Tommy, la Z, tu generación, está aprendiendo a vivir bajo alta inflación. Hay un proceso de aprendizaje.
¿sí? Digamos, he escrito notas sobre eso. Igual no hay memoria institucional e intergeneracional. Por eso tenemos que aprender. Ujú. Y en ese proceso de aprendizaje hay mucha ilusión monetaria. O sea, yo te diría que te hago una cuenta, ¿sí? En el 2019, cuando gana Alberto, los depósitos en dólares del sistema financiero bajaron a la mitad, que fue un golpazo. Ahí para mí Argentina quedó aplastada. El votante kirchnerista, valga la paradoja de clase media, retiró los dólares de los bancos de 30.000 palos y los no kirchneristas a 15.000 palos. Vos que sabés de banco más que yo, eso te destruye la economía. Una corrida. Sí, fue una corrida bancaria. Sí. Digamos, en Argentina tenemos cada 2 años una corrida bancaria. Quiero entender por qué Ecuador no lo tiene. Bien, con toda la fragilidad política y social que tiene. Y lo otro que no me quiero perder y me perdí. Ah, hola, esto es Twitch. Lo otro que quería ver con vos es, mirá, no tengo el número ahora en la cabeza, ¿sí? Pero los depósitos a plazo fijo en pesos, por el hecho de que hay un cepo, Ya. ¿está bien? Vos te tenés que manejar dentro de esa cárcel que es el cepo. Todas las empresas y gran parte de hogares formales, los que están en blanco, no pueden ahí negrear tan fácilmente. Al moverse así, tienen 2, 3 alternativas. Formar activo externo en términos blancos formales, con un dólar que se llama contado con líquido, o sea, hice al dólar, pero formal, que es casi igual que el dólar blue, digamos, argentinismo del dólar negro, paralelo. O te quedás, y estoy siendo súper simplificado, está el MEPA y otras cosas, en pesos, a una tasa de interés negativa en términos reales. Qué raro. Bueno, te la hice larga, ¿viste? Pero para que entienda, Marco habló de las 3 funciones de la moneda. Reserva de valor hace décadas que Argentina lo perdió. Unidad de cuenta sobre todo para ladrillos, para departamentos, hace décadas que Argentina lo perdió. Ni siquiera en la convertida la recuperamos. Ahora, como medio de cambio, incluso como activo financiero, está dando vuelta. Por eso a mí estos niveles de inflación, para esto que estoy viendo, escuchen esto, no se suiciden, son bajos. Para que se termine la ilusión monetaria, tiene que venir 1923, hiperinflación alemana. Terrible. Porque los políticos, la dirigencia política, incluso varios empresarios que tienen depositados ahí para pagar salario a fin de mes, no tienen en dólares, lo tienen en pesos. Hubo un incidente hace poquito donde hubo una corrida de pesos, saltó el dólar, ¿ok? Pero vuelve a generarse, porque vos tenés un cepo, no podés sacar los pesos de ahí. Entonces, en la medida que la economía está bastante destruida, pero, digamos, no estamos en un PBI nivel de PBI cero, ¿se entiende? Entonces, sigue la rueda, se generan pesos, ¿me entendés? Como medio de transacción, medio de pago, capital de giro, facturación, compra de insumos, lo poco que se puede hacer, el pago del salario son pesos. Y la gente todavía hace depósito en pesos, créemelo. Sí. Y una parte, ahí está el tema, se va a enojar alguno porque soy larguero y no lo dejo hablar, me callo, pero déjame decírtelo, que es lo que falta. Es indexado a la inflación pasada, quiere decir que sí, y a 90 días. En la hiperinflación del 89 y la del 90 previamente, los depósitos indexados, escuchen chicos de la generación Z, eran a 7 días. Yo me veo venir que pronto van a ser un mes y a 7 días. Falta eso todavía. ¿Está? Pero hay. Te lo expliqué, digamos, Sí. hay ilusión monetaria. Sí, a ver. Perdón, ¿no? Es que es un tema central, perdón, que me motiva a mí, disculpen la individualidad, digamos, el individualismo, meto mi tema de research actual, nada que ver con lo que hice hasta ahora en economía, que tengo poco tiempo, tengo que morfar, tengo que hacer otras cosas,
que es ilusión monetaria. Los economistas lo hemos despreciado porque pensamos que el ser humano es racional. Justamente vos te vas a dólares para no perder poder adquisitivo de tus ahorros, de tus salarios, en parte. Hay una transición. A ver, hay un proceso de enrarecimiento de la economía en Argentina. Ah, eso sí. ¿No es cierto? O sea, las normas, las leyes, las reglas económicas funcionan muy parcialmente de lo que tú señalas, ¿verdad? O sea, evidentemente, al tener un cepo cambiario, evidentemente al tener obligaciones en pesos como obligaciones salariales, necesitas un margen de depósitos, que yo no los puedo llamar de ahorro. No, son Son transaccionales. depósitos absolutamente para la operación, Exacto. para el giro, Para el giro. para el giro inmediato, digamos. Sí. ¿No es cierto? Entonces, más es un mecanismo a través del cual yo giro y genero la posibilidad de pagos, que tengo que hacerlo necesariamente en pesos, ¿no es cierto? Lo cual evidentemente provoca un proceso de enrarecimiento de la economía, ¿sí? Y obviamente lo que tú señalas claramente, un proceso de ilusión monetaria, ¿no es cierto? Sí, Que pero se está agotando, cada vez hay menos, ojo. claro, obviamente, ¿no es cierto? Va a llegar un momento, ¿no es cierto? Un momento en el cual con la hiperinflación los salarios, los pagos se deterioran tan rápidamente, que evidentemente tanto los trabajadores como quienes reciben los pagos, si se llega a la hiperinflación alemana, como vos dices, la cosa es Mortal. no, o sea, tú necesitas algo que te dure al menos el día, ¿no es cierto? Algo Eso que te pasó en dure al menos Argentina el en día. el 89, en el Algo que te pico dure. de junio. Y la única manera que te dure al menos el día es el dólar. Sí. Vos sabés Definitivamente. que en junio del 89 tuvimos, no era 100, en julio, 114 en junio, 100, si mal no recuerdo, 190% en un solo mes. Claro. Ahí fue prácticamente en el día, vos tenías que vender los dólares, comprar, te sobraba, volvías a comprar dólares y el precio cambiaba más de una vez al día. En la hiperinflación boliviana, Ajá. el desayuno a las 7 de la mañana tenía un precio, a las 8 de la mañana tenía otro precio, a las 9 otro precio, y a las 10 ya no te vendían desayunos porque nadie sabía el precio. Ahí ya, tantos puntos, Marco. Esto es un ¿Cierto? brainstorming total. La hiperinflación boliviana, más o menos, ¿qué fue? En el año 89 también. Sí, por por ahí. ahí, ¿no? Con la peruana, la nuestra, digamos, y la casi la brasileña, que fue casi un poco antes del cruzado, no sé si después. sí. O sea, toda Latinoamérica pasó por esta etapa. La gran pregunta que yo tengo es ¿por qué Argentina la va a repetir de vuelta? Si Ecuador no la va a repetir, Uruguay no tiene dolarización, tiene otra cosa parecida, El 90% de las transacciones. eso de es Uruguay verdad, son pero no la dólares. va a repetir Uruguay. Brasil mucho menos. ¿Por qué? Ahora, Dale. ¿por qué va a repetir la Argentina? ¿Qué decís La vos? Argentina va a repetir porque no aplicó la dolarización en el año 98. La historia económica de la Argentina con dolarización hubiera sido dramáticamente diferente, dramáticamente distinta. Estaríamos hablando de un país que tendría en este momento un Producto Interno Bruto no menos de $1 billón. Te lo voy a cuestionar. ¿Sí? Pero Te lo voy a probablemente cuestionar. no dolarizó a tiempo. Yo recuerdo, Puede ser. había un señor Labaña, Sí, Roberto. ¿sí? Un señor Labaña que Sí. se peleó acremente conmigo en la CEPAL en el 2002. Mirá, ¿con qué estamos hablando? ¿Sí? Acremente. En el Allá en en Cepal la Santiago CEPAL en tuviste Chile. un debate. Sí. Donde yo, Él era ministro de Economía allá. donde Sí. yo le De Dualde. donde yo le recomendaba Después de Néstor. en el Sí. 2002 al señor Labaña Sí. que se haga la dolarización en Sí. la Argentina como único mecanismo, como único y último mecanismo para que la Argentina no vuelva a repetir lo que tuvo.
¿Por qué? Porque evidentemente, ¿no es cierto?, la salida desordenada de la convertibilidad del 2001, ¿no es cierto?, ¿no?, explosiva, ¿verdad? El no ir hacia la dolarización a la Argentina le han provocado 20 años o más de sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dale. efectivamente Sí. empezaron con la ruptura de la convertibilidad, empezaron a usar la máquina de producir dinero, ¿verdad? La máquina de producir dinero, el generar un gasto público desmedido, donde se financiaban campañas políticas a través de planes sociales, y lo que llevó, obviamente, a que la Argentina repita la historia. Si la Argentina lo hubiera hecho a tiempo, probablemente estaríamos hablando de otra Argentina totalmente diferente. No hay que perder la oportunidad, yo siempre digo, tú dices, viene la hiperinflación, lo más seguro es que sí. Ah, no, sí, eso Lo más estoy seguro es que 100%, sí. aunque no coincida en todo tu argumento a favor de la... Yo tengo uno a favor, que es distinto de él, más o menos. Sí. La hiperinflación viene, ¿eh? Vamos con el argumento a favor que tengo yo. Y eso es importante, Sí. es importante que personas como tú le adviertan y le digan, ¿sí?, para que no quede... Así que, mira, de tantas advertencias, los últimos, por Para lo que no menos quede. 6 años de participación en medio, quedas así. Calvo, Entonces, imagínate, blanco. imagínate ahora, de vuelta, ¿no es Dale. cierto? El problema de la emisión inorgánica Sí. es un problema fundamentalmente político en Argentina. Político. Es ganar Coincido. votos a través de planes sociales. Coincido. Si tú mantienes ese esquema, que no te queda otro remedio, si es que la alternativa, si se puede llamar alternativa, la alternativa al continuismo se permanece, entonces la hiperinflación es un hecho, con un enorme sufrimiento para la población argentina. Yo estoy 100% convencido, con el 99,9 que vamos a una hipertípica argentina, y quiero decir que en términos de la normativa contable internacional, ya estamos en hiperinflación técnica. Una norma para las multinacionales, que cuando un país tiene 2 años acumulados, me decían 3, corríjame, de 100% de inflación, entre los 2 años, ya es hiper. Y por lo tanto eso impide que una multi se instale en Argentina. ¿Sí? Ahora, 2 cosas, Marco, digamos. Tenemos que volver a enero de 2000 Ecuador, pero pará. Vos decías, vamos a hablar de 2 cosas que señalaste. Primero déjenme decir un argumento que sí yo tengo a favor, coincido con Emilio Campo que se van a encontrar. Para mí es clave, y hay un segundo, a favor de la dolarización, pero que no puede ser el único remedio. El problema argentino, mirá, quedó ahí el libro. Flor, ¿me lo alcanzás? Ese, mirá, un país al margen de la ley, ya lo mostré acá. Dale. El problema argentino, que lo mencionó Marco, es la anomia. No cumplir la ley. Acá, recomiendo este libro, que de paso cita a otro sociólogo que yo sigo mucho. Otro día hablaremos, vamos a intentar hacer un Twitch con él, que es Carlos Weisman, que fija, escúchame, 4 de julio de 1943, fecha en que empezó la decadencia. Pero vamos a anomia. No se cumple la ley, vamos a economía. ¿Qué es no cumplir la ley? Bueno, que vos tenés una carta orgánica del Banco Central que te dice proteger el poder adquisitivo de la moneda, sin embargo no lo cumplís. Vos tenés una carta orgánica, me estoy calentando, que dice el presidente del Banco Central es independiente del presidente. No, no lo voy a cumplir. Lo echan, ¿ok? Vos tenés una ley de alquileres que incluso es dictada contra la realidad económica y es incumplible. En este momento en Argentina, los alquileres se pactan en negro. Por una serie de cuestiones, no voy a entrar ahora porque si no vamos por la rama, en que la ley de alquileres, incluso ahora modificada, es incumplible total y no le sirve a nadie, incluso al inquilino. Entonces empuja a la ilegalidad. Cuestión que leí
con lo que pasó con la hiper alemana fue exactamente lo mismo. Empuja la ilegalidad. Entonces, como no cumplís con la ley, el argumento de Emilio, en el cual coincide, es central, pues yo venía hablando de anomia o viendo anomia, cómo nos afecta institucionalmente, independientemente de este tema, es la pregunta que yo me hago. ¿Es la dolarización, que muchos dicen es atarse las manos, una solución para la anomia en términos estrictos ahora en las cuestiones políticas económicas? De no cumplir la ley, porque nosotros hemos tenido, mira, con la Bania y antes, ley de responsabilidad fiscal, no la cumplimos. Pacto federal para bajar impuestos provinciales, asume otro gobierno, se anula. Y ahí voy a lo segundo, digamos, la cuestión argentina, que viene asociada a no cumplir la ley, y por lo tanto no tenés Banco Central. Digo, esto es chiste para Javier. Che, ¿lo querés destruir? Si está destruido, no cumple la función. Marco no podría ser jefe economista del Banco Central Argentino. Es No, una jamás. oficina de servicio monetario de la Casa Rosada. No existe. ¿Me entendés? Es un apéndice del Ministerio de Economía, ¿no? Claro, no existe. Entonces, lo que hay es que luego viene un gobierno, fracasa un gobierno de narrativa pro mercado, y Macri no fue el primero que pasó esto, fracasa y vuelve el populismo. En este caso de izquierda, esto no es izquierda igual. Vuelve el populismo K, para que se entienda. Al volver el populismo K, revierte todas las medidas buenas y malas del anterior gobierno. La reversión de las políticas económicas y de las políticas públicas no tiene ningún costo político en Argentina. Mira, ¿Sabes? y O lo sea, que acaba los políticos vuelven porque no tienen ningún costo político. Lo que acabas de señalar es tan importante, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el pueblo argentino supiera que la función del Banco Central y de sus directivos y funcionarios es mantener el valor interno y externo de la moneda nacional. Si el pueblo argentino supiera eso, que esa es la función, ¿no es cierto? Sí. Mantener el valor interno y externo de la moneda nacional. ¿Cómo se mantiene el valor interno? Sin inflación, sin pérdida constante del poder adquisitivo de la moneda. El poder adquisitivo de la moneda de la Argentina se deteriora todos los días. Entonces el Banco Central no está protegiendo el poder adquisitivo de los argentinos a nivel interno. Y cuando se devalúa la moneda, no está protegiendo el valor externo del peso argentino. Si los argentinos supieran con claridad, dirían, por favor, el Banco Central no ha cumplido para nada la función para la que existe. Es más, lo mínimo que se tendría que hacer es no pagar el sueldo para alguien que no hace su trabajo, porque vos pagas un sueldo para que alguien que hace su trabajo. Yo decía en el Ecuador tuvo una inflación acumulada entre el año 82 y el año 99 del 44.000% y una devaluación acumulada del 73.000%. Y les decía a mis compañeros del Banco Central, si el pueblo ecuatoriano supiera que no hemos cumplido la función para la cual estábamos y ganábamos un sueldo, bien podría el pueblo ecuatoriano sacarnos a la plaza pública y desollarnos, porque no hemos hecho nuestro trabajo. El Banco Central de la República Argentina no hace su trabajo. Voy a traducir desollar. Yo decía esto para otros temas, digamos, fusilar en la plaza pública, digamos, por otro tema. No lo pido, no traje. Pero desollar es arrancar la piel, digamos. Un poco fuerte para vos. ¿No? Tommy, pregunta, ¿no? Hay gente, porque no veo preguntas. ¿Y no preguntan? Pregunte, che. Ah, bueno, que vuelva Patrón Oro. Ahí apareció alguien ya. Dale. Bueno. Pongan preguntas ahí, Miren que yo tengo 10. Si no me tapan ustedes con preguntas, no tomo de ahí, Bueno, qué interesante la pregunta que vuelve al Patrón Oro. No sé si sabían que en el Patrón Oro no había Banco Central. No existía Banco Central. No había, claro. Por ejemplo, el primer Patrón Oro en el Ecuador, que se estableció en el año 1898,
no tenía Banco Central. El Banco Central nació recién en 1927. Los bancos privados emitían en función de sus reservas en oro. Había una convertibilidad completa. En Y la acá misma en época sí, se adoptó una convertibilidad que duró 13 años. sí, con estabilidad de precios, con 1898, equilibrio cambiario, sí. etcétera. Ahora, cuidado, ¿no es cierto? ¿Por qué la dolarización es, a mi juicio personal, mejor que la convertibilidad o una caja de conversión? Dale. ¿Por qué? Por las costumbres de nuestros países. Miren ustedes, la convertibilidad y la dolarización son diametralmente diferentes, distintas. Yo he discutido eso mucho. ¿Qué quiere la convertibilidad? La convertibilidad quiere devolverle la credibilidad a la moneda nacional. ¿Qué le dice el Banco Central cuando hay la convertibilidad? Le dice al ciudadano, vea, ya no le voy a hacer trampas. Ahora voy a emitir, como era la convertibilidad argentina, un peso si tengo un dólar en reservas. Sí. ¿Sí? Solamente así lo voy a hacer. Y vuelva a creerme, vuélvame a creer, vuelva a creer en el peso, vuelva a usarlo como reserva de valor para el ahorro, vuelva a usarlo para fijar los precios, vuelva a usarlo como medio de pago y cambio. O sea, vuelva a creer en el peso, ¿verdad? La dolarización es totalmente distinta. La dolarización es decirle a la población, vea, usted ya no cree en el peso, usted ya no cree en el super. Y por lo tanto, lo elimino. Utilice o va a utilizar la moneda en la que sí cree. Y la moneda en la que usted cree es el dólar. Si creyera en el euro, podría ser el euro. Si creyera en el yen, podría ser el yen. Si creyera en el real brasileño, podría ser el real brasileño. Aunque no creo que nadie crea en ninguna moneda latinoamericana, en realidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hicimos la dolarización en el Ecuador, le dijimos algo sencillo a la población. ¿En qué moneda quiere hacer usted las transacciones? ¿Quiere ahorrar y quiere fijar precios? Y la población ecuatoriana ya lo había decidido muchos años antes en dólares. Entonces, oficializamos lo que usted quiere y eliminamos la moneda nacional. Y miren, en el Ecuador esto se hizo con aplausos. A ver, explícame el momento. Había un montón de gente que Sí. decía que es un salto al vacío, Sí. que no vamos a poder soportar los shocks exógenos. Está, que, todos los cuestionamientos. que, sí. no, La soberanía también, ¿no? y Cuestionamiento además nacionalista que la moneda es parte de la soberanía monetaria. Vean, más cosas, pero no elimina la probabilidad de default. ¿no? Ahí también hay pros y cons, Sí. pero bueno, no importa. Yo les decía, a ver, vamos a empezar, ¿no es cierto? Recuerdo que decían, a ver, ¿qué alternativas tenemos? Y yo creo que la Argentina tiene las alternativas claras. Perdón, en ese momento, en enero Ecuador, del 2000 se hizo. En el Ecuador era seguir igual. Sí. Seguir igual, y eso significaba ir a la hiperinflación. En un país como el Ecuador, desintegrado poblacional y territorialmente, significaba partirle al Ecuador. Probablemente desaparecíamos como entidad nacional. Había riesgos de eso. Había balcanización del Ecuador. Habían provincias que decían, bueno, nos vamos. En la Argentina todavía eso, gracias a Dios, no ha pasado. Llama la atención que no pasó porque podría en todas pasar, las crisis anteriores, no ahora. Porque podría pasar que, qué sé yo... Hubo algún conato de verbal nada más. Podría pasar que, digámoslo así, en Argentina se vuelve a pensar en el proyecto de Artigas y que la gente se va de Buenos Aires y que hacemos... En el Ecuador, por ejemplo, la provincia que se llama Provincia del Oro, decía vamos a un federalismo abierto. Sí. Ya no queremos estar con el gobierno de Quito. En Guayaquil hubo una marcha de los crespones negros donde decían nos vamos. ¿Sí? Como estamos no podemos seguir. La dolarización incluso fue integradora. Solucionó los problemas acuciantes de inflación y de devaluación y enseguida nos reencarrilamos. ¿Qué nivel de inflación mensual, si recordás, o anual, había en el momento de la previa? Sí, sí. O sea, diciembre del 99. Como acá había un cepo, ¿no es cierto? Había un cepo. Por lo tanto, con ese cepo, la inflación que había no era la real. La que inflación había, reprimida. Una inflación reprimida
que después cuando hicimos la dolarización se estalló. El primer año de dolarización tuvimos una inflación del 90%, pero la verdad nadie le disgustó aquello porque sabía que era un proceso de recalibración de precios relativos o la inflación retrasada frente a la devaluación que existía. Yo escribí un artículo en Notas Técnicas del Banco Central que está a la disposición del que quiera verlo, porque todo está colgado en la red, sobre aquello. Pero es importante otro tema fundamental que tú me has preguntado, ¿no es cierto? Sí, pero bueno. Sí, un tema que tú me has preguntado, que es claro, yo diría. Las oposiciones, ¿sí?, tienen que ver con ganadores de la inflación, con Sí, ganadores de la sí, devaluación. claro. ¿Sí? Porque aquí hay gente Hay que gana. intereses. Como toda política, como tú sabes, cuando toda política económica nada suma cero, Ujú. ¿no es cierto? Pero hay que tomar políticas económicas que favorecen a la mayoría, aunque hay algunos perdedores. De hecho, van a haber perdedores de la gente, ¿no es cierto? Gente que vive de la inflación, que vive de la devaluación, que vive de la sobrefacturación, la subfacturación, Flor, me etcétera. casás, la República Corporativa que ¿No está. es cierto? O sea, Sí. estos libros los vamos a dejar permanentemente acá. Sí. Ahí Pero, viene otra. pero Dale. evidentemente la gran mayoría es la que va a ganar. Porque vamos a ver, con las devaluaciones, Sí. ¿no es cierto? El salario mínimo vital en el Ecuador llegó a $42 mensuales. Lo que hay, Sí. acá muestro un libro, ¿sí? Lo he mirado en diagonal, la República Corporativa. Lo que hay, a mí me gusta la definición, otro tema, además de la novia, es el bloqueo corporativo al cambio. Exactamente. Entonces, O sea, ¿cuáles son las corporaciones? Vamos a nombrar una. Empresa pública. AISA, una tal Malena. ¿A alguien se le ocurrió privatizar esa empresa? Imagínate si pasa. Salta Lincieri, el sindicato. ¿Qué otra corporación? Aerolíneas, con sus proveedores. Bloquea. ¿Qué hizo Massa cuando asumió como ministro? $6.000 millones a las mineras. ¿Vieron que de eso no se habla? Y otra, implica más gente, 100.000 personas, en realidad 10.000, contra 45 millones de argentinos, que es Tierra del Fuego. Que se puede solucionar con una transición, nadie dice de golpe. Tierra del Fuego es una provincia del sur argentino que por temas de soberanía se le eximen impuestos. Pero ¿qué pasa? Esa provincia, así como otras, participan en el Senado con sus senadores, hacen lobby y bloquean ese cambio. Porque vos sabés que si Tierra del Fuego pagara todos los impuestos, no tendríamos déficit fiscal. Un punto de producto se va a ir. ¿Está? Entonces, en algún momento hay que dialogar de esto y permitir la pesca del salmón. Metí varios mensajes. Incentivar el turismo en Tierra del Fuego, que ya hay, pero todavía más, y reemplazar la industria de Tecopor. Eso es algo. Industria de Tecopor, donde vos te apropiás del subsidio de los impuestos y no fabricás nada. ¿Está? Porque para mí el diablo es el déficit fiscal, no tanto la infla. Eso también tenemos que dialogar. Eso es bloqueo corporativo. O sea, lo que dice Marco es que hay intereses concretos, con nombre y apellido, yo le nombré algunos, que en los medios no se nombran. ¿Tá? Y montos que los medios no se nombran. En lugar de discutir, como dice otro personaje nuestro, Alfredo Casero, que se queja que discutimos los colores de la pollera de Cristina. No, 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 no. Esto que acabo de mencionar no se debate. ¿Ok? Entonces no es cuestión de eliminar el Ministerio de la Mujer. Bienvenido, es un ejemplo, ponele. Echaron ñoquis. Bueno, te acabo de hablar, más o menos estoy haciendo cálculo a la cabeza de $20.000 millones. Hola. ¿Cuánto tiene el Banco Central? Cero. Entre el subsidio a las mineras, la exención de impuestos de Tierra del Fuego, los proveedores del Estado, los proveedores de cloro de AISA, que es nuestra empresa pública de aguas, sumás $20.000 millones. ¿Sabes qué bien vendría eso? La pregunta que hago yo ahora, y ibas a acotar algo, no te dejé, soy terrible. Es, vos me querés decir que la dólar, porque eso es una gran pregunta que tengo, duda.
¿La dolarización incentiva a solucionar el déficit fiscal por sí misma? Esa es una pregunta bien importante, ¿cierto? ¿Sí? A ver, con dolarización Dale, no podés tener deuda con el Banco Central. no. No puede, el Banco Central no puede emitir dinero para endeudarte, ¿no es cierto? Para financiarte el déficit fiscal. Ahí te estamos No te respondiendo, pueden, perdón, no te pueden cobrar, Juancho, te estamos respondiendo eso. no te pueden cobrar el impuesto inflacionario a la cuenta. El Banco Central en dolarización Sí. a lo mucho puede ser el agente económico y financiero del Estado. Acá cuando fue convertibilidad, ¿no teníamos un banco central en ese sentido? Bueno, el Banco Central era un banco emisor, ¿no? Emitía dinero. En el caso del Ecuador, el Banco Central no es un banco emisor, Ok, es un banco nacional en realidad. claro. Es el que maneja las cuentas del Estado. Y hace regulación prudencial de los bancos, que no es menor. ¿O sí? No, ¿O existe no? una superintendencia de bancos aparte. Ah, no está dentro del Banco No, Central no, no. como el nuestro. No, ¿por qué? Porque el inicio de la, digámoslo así, la Fundación Monetaria del Ecuador del 27 es una fundación de Edwin Walter Kemmerer. Y Kemmerer fundaba bancos centrales y superintendencias de bancos en toda la América Latina, en Chile, en Perú, Para acabar, en Colombia. sacar un datazo Sí. histórico que se importa. Eh, Contalo de vuelta. sí, Ese Walter Keveler, que incentivó fundar bancos centrales bancos en centrales América en Latina. América Latina. ¿Quién era? Era un profesor de Princeton, Mirá. de la Reserva Federal también, Ajá. que con sus misiones caminaba por toda América Latina fundando bancos centrales kemerianos, a la usanza de la Reserva Federal de los Estados ¿Eso Unidos. qué fue? ¿Durante los 30 o antes? En los años 20, Justo antes de la crisis de justo 30. antes de la crisis de los años 30. Exactamente justo antes de la crisis de los años 30. Mirá vos, no Fundó tenía el Banco dato. de la República Sí. de Colombia, fundó el Banco de la Reserva del Perú, fundó el Banco Central de Chile, Mirá. hubo el Banco Central del Ecuador, el de Guatemala, el de Polonia, ahí veía Polonia entre los chats. Pero Polonia. Ujú. ¿Este? Sí, Ah, no, de los años 20. Está bien, pero me Sí. hablas de Polonia, país. Sí, Polonia. Ah, ¿Polonia sí, también? Sí. Me parece que también estuvo en las Filipinas y Ah, mirá. se fundaban bancos centrales y la superintendencia de bancos aparte del Banco Central. Ah, Porque se buen fundaba punto. un banco central como sociedad anónima, Sí, como es la Reserva Federal de Sí, alguna manera, ¿o no? como sociedad anónima, en realidad con acciones del Estado, de los bancos y de particulares. Así nació el Banco Central en Argentina en el 35. Ujú. Después creo que con Perón se estatizó. Sí. Entonces, los bancos centrales kemerianos eran bancos centrales independientes, nacieron como bancos centrales independientes y la supervisión bancaria, ¿no es cierto?, también independiente. Por favor, ahí del otro lado se entiende supervisión bancaria, si no preguntan, ¿eh? ¿Sí? Wow, A son ver, todos los temas están detonados en Argentina. Ahí Yo- sacó un flor de tema. Yo ¿Qué es? como soy un hombre viejo, Sí. he trabajado en muchas partes. Trabajé Sí. también en la superintendencia ¿También de bancos estuviste de ahí? mi país. Ah, Sí, tenemos un capo. sí, ¿No? es que trabajo, No te vuelvo a Ecuador. aporto al Seguro Social desde el año 79, entonces trabajo muchos años. Ya soy un hombre viejo, entonces Ah, es obvio que los hombres viejos Ya, estemos de no, muchas partes, ¿no? no. Sí, eh, Pará, entonces se fundó los bancos centrales en América Latina con la función de supervisar, lo voy a hacer muy simple, a los bancos privados para que no haya lío de exactamente, problemas delincuencia, ilegalidad, problemas de de tomar los liquidez, depósitos, problemas problemas de de liquidez, solvencia. solvencia, prestarle a Exactamente, cualquiera, a los exactamente, amigos. exactamente. Acá le decimos Gaucho Banqui, no sé si conocés a Mm. Jerry de la Paulera, gran economista argentino, Bien. le dice Gaucho Banqui cuando el banco hace capitalismo de amigos. Ah. Eso, ¿quién lo impide? Porque Argentina es tradicional, ¿eh? Ahora está pasando también. ¿Quién lo impide? La superintendencia de bancos. Sí. En el Ecuador se tuvo que emitir una ley Ajá. para que para que los bancos no tengan préstamos vinculados. Porque Perfecto. nosotros también tuvimos una crisis financiera que quebró el 72% ¿Cuándo? del sistema financiero previa a la dolarización, Ah, ¿sí? en el año 99. No tenía ese dato. Mira qué ignorante. No, sí, o sea, la crisis financiera empezó allá en el año 96 y
culminó en el año 99 con la quiebra del 72% del sistema financiero. ¿Y cómo rescataron al sistema? Nosotros tuvimos corralito, Sí, etcétera, sí, todo eso lo y tuvieron. con una pérdida grave para el ahorro de los ciudadanos, ecuatorianos. No Sí, querían saber más nada. sí. Muy golpeados. Después la banca corrigió, la banca que quedó, Sí. corrigió, y ahorita podemos decir que tenemos una banca sólida, solvente, y ya con productos de préstamos hipotecarios de 25 años con tasas de interés del 6%. Ese es uno de los grandes beneficios de la Repetilo de dolarización. vuelta, por favor. Despacito, porque tengo ganas de llorar. Dale, repetí. ¿Qué tiene Ecuador? Flor, Tommy, escuchá, diría, miren, Escuchá. por favor, algo que es bien importante. Dale. La dolarización elimina la especulación financiera, ¿sí? No, pero decime lo de los Y- créditos. Permite Dale. la disminución de la inflación al 2%, 1%, permite préstamos hipotecarios a 25 años al 6% de tasa de interés. De hecho, para mi producto estrella dentro del Banco del IES, Sí. yo soy presidente del comité de crédito, es el préstamo hipotecario a 25 años al 6% hasta $90,000. Pará. ¿Y cuánto hace que Ecuador tiene préstamo hipotecario desde que empezó la dolarización o al poco tiempo? No, más o menos aproximadamente estabilizada la cosa, Sí. asentado el sistema desde el 2008, más o menos. Bastante. Transcurrieron 6, 7, 8 años para ya tener estos productos. O sea, que son- nosotros tuvimos préstamos, porque digo, es un tema continuo en Argentina, el tema justamente de vivienda. Por eso tenemos el problema de alquiler que tenemos ahora. Porque no hay préstamos No. hipotecarios de que Con terminó la convertibilidad. con esa tasa de inflación no puede haber Bueno, préstamos hubo un hipotecarios. poquito al comienzo de Néstor, pero bueno, después se licuó, chao. Por favor, amigos argentinos, Dale. en este sistema, si alguien les ofrece que próximamente van a haber préstamos hipotecarios, les está mintiendo totalmente. Totalmente. Yo he escuchado a alguien que dice que va a haber préstamos hipotecarios con inflación, con hiperinflación. ¿Quién dijo? No existen préstamos hipotecarios. ¿Quién fue el inefable que dijo eso? El candidato ¿El candidato a presidente? a presidente por... ¿Que amasa la plastilina? Exactamente. ¿Lo dijo? Menos mal que no estoy viendo los medios todos. ¿Dijo eso? Estamos todos locos. Pero bueno, algo que es bien importante. Déjame conectar Sí. para no hacer cargo solamente a este señor. Mm. Cuando asume un gobierno con narrativa pro mercado, lo primero que hace es un boom de crédito. Sin solucionar el déficit fiscal, sin, digamos, regulación a la entrada de capitales, que es una discusión, yo estoy a favor. Y por lo tanto, ¿qué pasó? Se dieron créditos en ese momento, hablo del comienzo Macri, con la gestión de Federico Sturzenegger y el señor Melconian en Nación, incluso competían a ver quién daba más crédito. Yo creo que, no sé si es irresponsablemente, pero era a favor de ganar elecciones. Ah, ¿Ok? Yo digo, a ver, ¿cómo vas a prometer crédito hipotecario si no tenés saneado el sistema financiero? Porque está totalmente cooptado en los activos, o sea, tenés todo prestado al Estado. O la herencia que recibió Macri, un poco menos, pero era así. Y segundo, no se restableció la confianza en la moneda. Y más el déficit fiscal. O sea, no, a ver. es un dilema. Acá, Marco, te señalo otra cosa. O sea, esto es brainstorm y todo desordenado. Viste qué personaje soy. Déjame meterte esto. En Argentina el cronograma electoral es así. El 10 de diciembre asume el nuevo presidente. Espero que no sea la masa de plastilina, ¿se entendió? ¡Ah! Bueno, veremos. Ya hablaremos política partidaria en otro momento. Entonces, asume el nuevo presidente y ya corre el reloj. En 2 años, déjame pensar, 24, 25, en agosto del 25, ya tenés las internas paso para elegir a los diputados. O sea, las elecciones intermedias. Si el presidente que asume el 10
tiene menos meses todavía, porque para mí no tiene los 100 días a favor, tiene 30 nada más. Entonces, en menos de 2 años no baja violentamente la inflación, ya es patorrengo en Argentina y corre riesgo institucional, así te lo digo directamente. Menos mal que Macri fue presidente en determinado tiempo y forma no peronista y civil desde Alvear en 1928. Así estamos en Argentina, te quiero decir. Vos me hablas de Ecuador, no sé, yo te hablo de Argentina, ¿me entendés lo que quiero decir? Sí. Tenemos ese, pero digo, acá un punto a favor de la dolarización es, te baja la inflación rápidamente. Y ahora la doy vuelta, como pasó en la convertida. La convertibilidad... Te elimina el riesgo de devaluación. Bueno, está, pará. Pero en la convertibilidad existió algo que te quiero señalar, incluso alguien que está a favor, como Emilio Campos, lo señala, pero que a mí me parece fundamental. Lo que pasa es que es un fantasma futuro de la dolarización, que es la complacencia. Vos bajás la inflación y Menem te reforma la Constitución, te endeuda al país para ganar elecciones. Y después no pudimos pagar la deuda pública externa. Sí, cómo no. En la convertibilidad y ahora también. Mira. Entonces vos tenés, le digo al próximo presidente, a ver, tenés 2 años, que bajar la inflación rápidamente. Hay que cumplir las promesas, ¿no? Pero pará, después me genera complacencia que se te puede volver en contra, porque con la dolarización no alcanza, ¿viste? No, la dolarización que afecta el sistema monetario. Ahora, algo que es bien importante, ¿cierto? El populismo en América Latina es un mal constante. Fíjense ustedes, nosotros vivimos 10 años de correísmo, que es un populismo. ¿Cuánto? Similar. 10 años. Ah, nosotros te ganamos. 10 años de correísmo. Se van a enojar los que les gusta 100% Macri, digamos, no en mi caso, 100% no. Cosas que rescato. 20 años. Entonces, de populismo. Ahora, incluso durante la gestión deuda, mira, la deuda pública en el mejor momento de este siglo llegó a ser el 11% del PIB. El 11% del PIB. Nada más. Nada más, en el mejor momento. ¿Sí? ¿Mejor momento cuál fue? 2009, más o menos. Después se dieron cuenta que la única manera de ganar elecciones era deuda. Con deuda. Claro. Y subieron del 11% al 70% del PIB. Ah, fenomenal. Inclusive Ecuador. Inclusive, bajo dolarización. Con Correa. Con Correa. Okay. Llegaron a ventas anticipadas de petróleo a China. Eso, para tener liquidez para el gasto público. Porque yo recuerdo que Correa decía, se me cayó el precio del petróleo. Sí. Si yo tuviera moneda nacional no tendría problema. Claro. Es lo que decía. Lo único que haría era devaluar o financiar el gasto público con emisión inorgánica de dinero. Entonces el populismo en dolarización lo que recurre es un proceso de endeudamiento. Ok. Que después fue un poco por otra razón la historia de Menem, quiero resaltar. No magnifiquemos ningún periodo. Alguna vez en Twitch, se viene un Twitch de eso. Para una crítica liberal a los 90. Pero bueno, me gusta lo de emisión inorgánica, me encanta. Sí. Entonces aumentó la deuda. ¿Cómo estuvo Ecuador con la infla y el desempleo? Entonces, con esa deuda. Y en 2015 el Ecuador vivió un proceso de crecimiento, de estancamiento económico, como casi todas las economías de la región, y hubieron años de decrecimiento. Obviamente, si sacamos el año de la pandemia, desde el 2015 hasta el 2023, tenemos un magro crecimiento del 1 al 1,5%. Y negativo per cápita, puede ser, si lo haces per cápita. Bueno, o cero. Probablemente el per cápita sea 0 porque, de acuerdo a los censos últimos, se nos cayó dramáticamente la fecundidad y adicionalmente aumentó notablemente la emigración. El ecuatoriano, cuando deja de tener oportunidades en el país, emigra a los Estados Unidos, emigra a España. Estamos rumbo a eso nosotros, a profundizar. Entonces, lo que ocurre es
que la población que tenían que en ese momento ser 18 millones o 19, está termina estancada. siendo 16 millones. Ok, ok. ¿Sí? Entonces eso mejora el ingreso per cápita, ¿no? No porque la población no crece Sí, 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 a sí. los ritmos que venía Sí, creciendo sí, antes. sí, sí. Entonces, estamos con un PIB per cápita más o menos de $6.500 por habitante, ¿no es cierto? Y un PIB de más o menos 120 mil millones de dólares. Pues chiquito, ojo que el Es un Ecuador es país. más pequeño que Sí, la provincia de Buenos Aires. sí, sí, ¿Sí? por eso. Es más pequeño que la provincia de Buenos No es bajo lo que acaba de decir. Si uno ajusta por geografía, tamaño poblacional, no es bajo, al contrario. Aires. Si Ecuador sigue así, le va a costar. Obviamente Nos va a superar en PBI per la cápita. población del Ecuador es menor a la población del Gran Buenos Aires, Sí. probablemente. Estábamos, perdón, ¿no? Son 30 temas. A mí me Sí, encanta tenemos razonar un así. montón de cosas. Sí, A ver si lo logro, porque no soy periodista. Volvamos a la deuda. sí. Hubo default. O sea, queda claro, Correa como populista gana las elecciones del año... El año 2000, entra al gobierno en el año 2007 y se queda hasta el 18. Logra una reelección en Sí, el medio. varias reelecciones. Varias. Varias Está reelecciones. permitido ahí la Sí, o sea, re- varias reelecciones. ¿Por qué? Porque gana, primero hace una asamblea constituyente con la constitución en el 2008, que como la medio en el gana. 94. Después gana varios procesos para la constituyente, después gana la reelección. Sí. Todo hizo. Entonces, Todo lo que quería hacer Cristina y todo lo que se hizo en Venezuela. exacto. No obstante, no estalló la dolarización. Pero déjame preguntarte esto. Con Correa la deuda sube de 11 puntos de producto a 72, dijiste, o 70, que es enorme. ¿Y la deuda la defaultea o no? No, Hay Moreno, un proceso... Moreno, en el momento de la pandemia, recurre obviamente al Fondo Monetario Internacional y a un proceso de refinanciamiento de la Hicieron una refinanciación, no es un refinanciamiento de default la deuda. formal, pero No, de estuvieron hecho, ahí. de hecho, inclusive en la pandemia se pagó. Pero se refinanció. ¿No cayó en default nunca la de Ecuador? En ¿Formal? en este tiempo, Desde la dolarización el para acá. último default fue ¿Cuál fue? en la quiebra bancaria Ah, a finales del siglo pasado. Obviamente al principio se entraba a programas con el fondo. Llegó un momento que ya ni siquiera teníamos programa con el fondo porque la cosa estaba bien, pero después obviamente en los últimos años hemos tenido que refinanciar la deuda. o sea, entraron a un programa con el fondo. A un programa Con el Lenín fondo. Moreno, el Con que vino Lenín después. Moreno, que además de Antes de la antes de la pandemia fue la o pandemia. en la pandemia. Pero Bueno, a pesar Chile de eso también, sí. se pagó, ¿no? Se pagó la deuda, se pagó la cuota que se tenía que pagar. Inmediatamente se Pero entró un proceso de hubo algo que repercutió negativo, algo negativo tuviste que tener, sea en el 2020 o quizás en otro nivel, para el precio del petróleo, no lo sé. Sí, esto es bien importante lo que acabas Sí. de señalar. El petróleo, desde el año 72, es vertebrador de la economía ecuatoriana. Ok. ¿Sí? Actualmente ya no tanto, porque el camarón es el primer producto de exportación y está en manos privadas, ¿no? Mira. Ustedes consumen banano ecuatoriano, por ejemplo, Sí. veo en todas partes hay banano ecuatoriano. Obviamente el Ecuador sigue siendo un país primario exportador. ¿Sí? El petróleo, el camarón, el atún y el pescado, el banano, las flores, el cacao, son los productos de exportación del Ecuador. Esa matriz productiva no cambió nunca. Okay. Y no cambió desde 1830, que el Ecuador existe como tal. Significa que la dolarización estabilizó la economía, pero las reformas estructurales no se han hecho. Quiero resaltar eso, por eso. Un problema de los 90, se van a sorprender, la reforma estructural de los 90, si alguna comenzó, como la laboral, para mí eso no fue reforma laboral, se ha propuesto en algunos espacios políticos contratos más flexibles. Eso también pasó en los 90. ¿Sabés qué pasó en el 98? Lo revirtieron por presión de la CGT y sobre todo Moyano. Entonces tuvo una reversión.
la flexibilidad laboral? Porque acá tenemos, eso también te quería preguntar, surge todos los temas, sindicatos únicos, tipo Mussolini, único país en el mundo. Si vos creás otro sindicato, te desollan en la plaza pública. Entonces, quiero entender que, a ver, pará, se revirtió esos contratos laborales y todo es reversible. Bien. Ahora Ecuador fue peor, porque vos lo que me estás diciendo es otro mercado de trabajo, ahora va al tema, no se revirtió la dolarización, pero tampoco se implementó una reforma. Reforma previsional laboral, ¿qué sería en términos de Ecuador A ver, la reforma que vos decís? a ver, Privatizar, no sé. Algo que es bien importante que tú ¿Qué es señalas, reforma? ¿no es cierto? O sea, muy, muy importante, digamos, sobre el tema laboral. La variable de ajuste laboral en el Ecuador es la informalidad. ¿Eh? O sea, Sí. es el típico mercado lewisiano, ¿cierto? ¿Sí? Típico. La mayor parte de la población está en informalidad, más o menos 60%, esto es estructural, y el 40% de la población económicamente activa está en la formalidad, ¿cierto? Este 60% no es homogéneo, esta informalidad. Hay mucha heterogeneidad. Hay informales que son abogados, que son médicos, que son arquitectos, que son ingenieros que ganan muy bien y que persisten estar en informalidad, porque en la informalidad no aportan al seguro social, pueden eludir tributos, etcétera, ¿no es cierto? Pero también hay la informalidad de la pobreza, de la falta de ingresos que sirven al menos para llegar al salario mínimo vital. Entonces tenemos un 60% de informalidad. ¿Cuál es el principal temor del formal? El principal temor del formal es ir a la informalidad, ¿no es cierto? Y eso le genera al mercado laboral ecuatoriano una flexibilidad importante. Es flexible, Marco. Sí, una flexibilidad importante. ¿Por qué? Porque el sector privado le dice, bueno, no te empleo y vas a la informalidad porque no hay seguro de paro, no hay seguro de desempleo. Entonces, tampoco hay seguro de desempleo. Y en la informalidad los salarios sí son absolutamente flexibles, totalmente flexibles. Entonces tienes como dos economías, una economía formal sí, un y otra economía informal. Pero, perdón, Marco, o sea, lo que quiero entender y los sindicatos no tienen eso. ninguna fuerza. ¿No? Alguna vez el Frente Unitario de Trabajadores, la Central Única de Trabajadores, igual también tenemos algunos sindicalistas que están 40 años de sindicalistas. Bueno, acá 60. ¿Sí? Pero perdón, esos sindicalistas que tienen 60 años, están gordos y son empresarios, te bloquean en trabajo, te bloquean la Plaza Mayo. Claro. No sé si ahí no sucede, parece que no tanto. ¿Quién te bloquea realmente en el Ecuador? Es el movimiento indígena. Claro. El movimiento en el Ecuador tiene un censo que te pregunta cómo te consideras. Sí. Consideras blanco, mestizo, sí, indio, negro, montubio, etcétera, ¿no es cierto? ¿Sí? Y los indígenas son, los que se consideran indígenas como tales, son el 7%. Pero ese 7% tiene una capacidad de movilidad que te paraliza el país. Llegó a tomar todo Quito, ¿no? ¿Puede ser? Llegó a destruir Quito, llegó a paralizar carreteras, pero está concentrado en la sierra, en el callejón interandino. No tiene presencia en la costa, ¿verdad? Entonces uno ve que es un país absolutamente heterogéneo, pero obviamente te toman Quito. Escúchame, entonces, cuando vos decías las ciertas reformas importantes, como por ejemplo, a ver, ¿qué serían las reformas ahí? Eliminar subsidios. Por ejemplo, en el Ecuador está subsidiada la gasolina o la nafta, como se llaman acá, y el diésel. Y es un subsidio indirecto, además un subsidio injusto, es un subsidio imprudente, que reciben más ese subsidio los que más tienen, y menos los que menos tienen. Bueno, acá pero está bien, la clase media con la luz. Hablar de eliminar ese subsidio para los sectores indígenas es mala palabra. O lo toman como caballo de batalla por temas esencialmente. Pero no son esencialmente beneficiados por eso. No, en absoluto. Pero lo toman como caballo de batalla para... Entonces,
tú gastas 3.000 millones de dólares en subsidio de los combustibles, ¿no es cierto? Que para Ecuador es mucha guita eso, ¿no? Claro, obviamente el PIB del Ecuador es 125.000, más o menos, estás comiendo casi 1,5 puntos, No, es dos, muchísima 2 guita. puntos del PIB en un subsidio ineficiente. O sea, Te cuando vos podría ser decís focalizado. reforma, es quitar subsidios Mm, para lograr cierto equilibrio fiscal Exactamente. sustentable, ¿no? No de corto plazo. E inclusive para destinar recursos para otros temas que son acuciantes: educación, salud, obra pública, etcétera. Ok, eso serían las reformas que vos demandás en Ecuador. Muchas más, ¿no es A ver, cierto? nombrá otras dos, Por dale. ejemplo, focalización de subsidios, Ok. ¿verdad? Segundo, ya lo que es, yo diría, trascendente, reactivación económica a través de un proceso de encauzamiento de los recursos hacia aquello. Podrías duplicar la producción petrolera, podrías industrializar las materias primas para la exportación, ¿no es cierto? Una reforma económica. Y la tercera, el tema de la seguridad. El Ecuador se convirtió, con el paso del tiempo, Sí. con el populismo, en el mayor exportador de cocaína de América del Sur, lo cual genera ¿Más que Colombia? más que Colombia. Se Ah, no produce en tenía el Colombia, dato. se produce en Perú, pero se exporta por Ecuador. Ah, Y eso significa, y eso incrementó dramáticamente la los niveles delincuencia. de peligrosidad Claro. del país. Guayaquil se convirtió en una de las ciudades más peligrosas de América Latina, por ejemplo. Y ese es un problema grave. ¿Por qué? Porque el narcotráfico tiene una capacidad económica Sí, 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 dramática acá lo estamos viendo. y destruye las instituciones de seguridad del Estado. Ok. ¿Sí? Y por más que inviertas en policía, en ejército, para controlar la inseguridad, los otros tienen una fortaleza financiera mayor que te destruyen. Para eso, por ejemplo, yo he propuesto un acuerdo directo con los Estados Unidos, que es el principal interesado en que aquello deje de ocurrir. A ver, hoy en día, bueno, justo hubo elecciones, pero en general, hoy en día, ¿no? Atrás Correa, Ecuador tiene déficit fiscal. Tiene 5 puntos porcentuales del PIB de déficit fiscal. Es enorme eso. Y hoy en día, ¿cómo lo financia ese A déficit través de fiscal? deuda. Tanto Ok. deuda pública interna como deuda pública externa. La interna, ¿te acordás más o menos del total cuánto sería? No es la mayor, ¿no? Es un porcentaje 30, 40. del total no tan grande. Ah, menos. Bueno, está No, bien. es una La deuda mayor es externa. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que la deuda pública interna Sí, en el Ecuador nunca ha declarado default desde 1830. datazo. Acá, Entonces, acá, por ahí, aunque sí la deuda pública externa. sí. Por eso el riesgo país que tiene el Ecuador, ¿verdad? ¿Cuánto es? Como el último dato que vi, que era como 1.500 puntos. Ah, está Pero es altísimo, por el ¿eh? default, no, por el riesgo de default. Ok, es alto. Es alto, sí. No obstante, me decía Emilio Campo, bueno, está en su libro, que el riesgo país es alto. Yo pensé que era menos, che, es muy alto ese. Pero la tasa que obtienen los que toman préstamos, digamos, está como aislada Sí. del riesgo soberano. O sea, Así es. el riesgo soberano es sobre la deuda pública, no sobre la deuda privada. Es que nos hemos declarado muchas veces. Nos hizo un gran favor, pero un lamentable favor el economista Correa Sí. en determinado año, que teniendo los recursos para pagar la deuda, decidió unilateralmente decir que la deuda era ilegítima y que no pagaba. Sí. Después la compró al 30%, y obviamente ahí el riesgo país se disparó y no volvió a bajar nunca. Ok. Entonces, evidentemente el Estado no se puede endeudar, no puede emitir bonos a Sin semejante límite. riesgo. No, Lo que hace es endeudarse con organismos internacionales perfecto. que tienen otra lectura. Y digamos, y la tasa, bueno, por ejemplo, la pandemia, creo que vos me dijiste, se emitieron
o no, me confundo con otro país, se logró financiar los gastos de apoyo a empresas y hogares cuando lo estaban acá. Sí, Como hizo Uruguay. no, fue un detenimiento de la economía cayó al 12%. No, está, pero, Sí, sí. pero sí tomó deuda ahí, Sí, por se ejemplo. tomó, ¿A qué tasa de interés? O se- hoy en día, no importa, a hoy en día, a la tasa de los organismos internacionales. 3, No 4 puntos. hubo, sí, no hubo emisión de deuda soberana en el extranjero. Ah, o sea, son préstamos directos. Préstamos directos, Fondo Monetario, Banco Fondo Mundial, lo que Monetario, sea. Banco Mundial, etcétera. La peor deuda que la que nos ha ido fue con China, ¿no? Que además fue deuda que se paga con petróleo, con una tasa de interés del 7-8%. Que te preste China es caro, te aviso, estimado argentino que estás del otro lado. No es joda. No, Ahora no, que más vale, el yo siempre super digo, leve ministro tirado a no les, presidente tomó un swap otra vez con China. no les interesa que les pagues en plata. El Ecuador les quiso adelantar pagos en dinero. Y no querían los No chinos. quisieron. ¿Qué quieren? El petróleo. El petróleo. Más dijeron, plata nosotros tenemos. Claro, No, plata no queremos. claro, Lo que queremos es petróleo. claro, Llegaron a decir eso. O sea, claro. cuando fuimos, bueno, podemos prepagar, por favor. No, el contrato está firmado. No hay anticipos de pago. No hay. No, pero Ok. tenemos plata para pagarles. No, la plata no nos interesa porque plata tenemos. La plata es lo que más nos sobra. Tenemos una reserva monetaria internacional de billones Bueno, de ahí dólares. hubo una pregunta media vinculada, digamos, que dice que China y otros bancos centrales compran oro como si no hubiera un mañana. Bueno, sí, Ahí hay que tener cuidado, ¿no? Cuidado. Porque el oro en sí mismo no les genera ninguna rentabilidad. El comandante Chávez, sí, en esos destellos de antiimperialismo, compró oro. ¿Sí? al Pepe. ¿Por qué? Pues Para después lo no tuvo que tener vender. dólares, porque Claro. los yanquis y todo eso. Y todos los problemas que ha tenido Venezuela para poder importar ha sido que no ha podido realizar ese oro a dólares. Y lo Perdón, que se Marco. paga es custodia y seguro. Ahí hay que tener, Sí, hay que tener mucho cuidado cuidado con las cuestiones con el manejo de la- nacionalistas o también irse del otro lado y decir, no, el oro es mejor, no queremos el dólar. Yo trabajé en el Banco Austral alguna vez en inversión de la reserva y era una muy mala idea. Mala idea. Hay que tener cuidado, a no ser que te sobre la guita, ¿viste? Sí. Ya. Tenemos que ir redondeando hace rato. Voy a tratar de hacer yo una conclusión y tratar vos de hacer una conclusión. Una conclusión muy preliminar y parcial. Marco, si te volvés ahora pronto a Ecuador, podemos hacer más Twitch Perfecto. por Zoom, ¿ok? Sí. Porque esto no está agotado el tema. Es más, nos quedó pendiente tu anécdota, tu experiencia personal del día a día en el momento de dolarizar. Lo dejamos para la próxima porque si no nos mata. Sí, cómo no. Pero, conclusión, dolarizar baja la infla rápidamente. Sí. Ecuador, primer año 90, segundo año muchísimo menos. Sí, 12%, después un dígito. Listo, en convertibilidad fue más rápido. Fue 60, Bueno, 10, ojo, que el 3. Ecuador tenía un proceso de recalibración de los precios. Sí, relativos. sí. Les voy a explicar. Se vamos. llama, yo lo traduzco para el argentino. Ajá. Rodrigazo se llama eso, ¿sí? No es joda. Pero bueno, hay que hacerlo porque si vos, vamos a hablar más general, estabilizás con los precios relativos distorsionados, te vuelve la inflación el día de mañana porque los tenés que ajustar porque te quedaste sin nafta. Exacto. Que es lo que pasó ahora estos días. No sé si Sí. bien. Entonces, no es magia. Dolarizar no es magia. Ustedes vieron más o menos la síntesis que nos hizo Marco acá al capo respecto de los problemas que tiene Ecuador. No es joda. No obstante, a favor es que para la anomia ecuatoriana, porque sin duda la tiene, ¿sí? Digamos, en coincidencia con nosotros, bueno, se sacó la inflación del CIP. Otro día nos contarás por qué no se revirtió la dolarización. Ajá. Pero otro día. Sí. Porque cuando yo digo revertir políticas, no tiene costo político, quiero incluir también la dolarización.
Porque una cosa que se menciona y queda para la próxima es, che, sí, como la convertibilidad la derogamos, ¿por qué no la dolarización el día de mañana? Bueno, para discutir. Lo que quiero aclarar acá es que yo no soy político. La dolarización no es magia. Se transformó, digamos, en términos no de quien inició el debate y lo metió en la agenda necesariamente, pero digamos en la popularmente con esto nos salvamos. Mirá, ni con vaca muerta nos salvamos, nos quedamos sin nafta, sin gas. No es así. Hay que hacer más cosas, muchísimas más cosas para que un país progrese. Sin embargo, no puede progresar con inflación, eso sin duda. Ni tampoco con deuda, te quiero señalar, que es mi duda. Así que el debate continúa. No, a vos, Clementine, vamos a seguir con Marco prontamente y voy a tratar que el próximo, se vienen, dejando pasar 2 avisos, 2 Twitch que tengo pendientes. Uno con Carlos Weisman, la inversión del desarrollo argentino, que él analiza muy atinadamente el comienzo de la decadencia a partir, escuchen esto, del miedo al comunismo que agitó Perón a partir del golpe de 4 de junio de 1943. Y otros detalles culturales asociados que explican mucho del fracaso económico, porque es un diagnóstico económico también. Y después lo vamos a tener a Fede Guerrero, que no lo deben conocer, que es economista de la Universidad de Nevada. Creo que te debe sonar porque estuvo en el Ditela algún año antes que nosotros, junto con Kawamura. ¿Vos lo conociste? Sí, Kawamura, sí, el bueno, japonés, sí. Bueno, nosotros Con 3 hacíamos un trío. Y con Weissenblau. Ese. Oh, sí, sí. Bueno, que lamentablemente él sabía, falleció. Sí, sí, sí. Con Fede Guerrero vamos a discutir plan austral y plan de convertibilidad. Y va a surgir también la crítica liberal a los 90. Grandes expectativas. Y acá con el capo le quiero dar las gracias por la verdad. Y vamos a tomar un café los dos y vamos a hablar de economía y dolarización acá en la esquina o en casa. Y le dije, che, hagamos un Twitch. Total, bueno, en vez de café el hombre se tomó un té muy sanito. Pero acá estamos. Gracias, Marco. Chao. Sí, quizás una conclusión Dale, última. no te dejes a la favor, conclusión. Sí, sí. Soy un desastre. Una última cosita. Dale, metete. No me demoro mucho. No. Yo creo, yo soy una persona que tiene un cariño particular a la Argentina. ¿Cuántos años viviste acá? Yo viví 2 años acá en Argentina y siempre he estado siguiendo la economía argentina, claro, y demás, ¿no? Pero ahora me quedé un ratito porque me vine a ver el partido de la Liga en el Uruguay y dije, bueno, me quedo acá en la Argentina. Algo que es bien importante que quiero que sepan los argentinos, ¿cierto? Que quiero que sepan los argentinos. ¿Sí? La moneda nacional no otorga soberanía a nadie. Eso estoy de acuerdo. ¿Sí? La moneda es un instrumento nada más y puede ser cualquiera. Como avanzan los tiempos, obviamente los billetes, las monedas van a desaparecer definitivamente, ¿no es cierto? Lo que necesitamos es un medio de pago, de cambio, una unidad de cuenta y una reserva de valor creíble y que no genere distorsiones que paralizan la producción, que paralizan el ánimo de las personas. ¿Sí? Yo recuerdo en el Ecuador, teníamos una fábrica y la gerencia financiera era más importante que la gerencia de producción. ¿Por qué era la gerencia financiera más importante que la gerencia de producción? Porque permanentemente estaban viendo cómo ponen en instrumentos financieros, cómo ponen en dólares para no perder el margen financiero, que significa la devaluación y la inflación. Y quiero decirles algo que siempre lo digo. En la historia de la política económica del Ecuador, desde 1830 hasta la fecha, no existe mejor política económica implementada en mi país que la dolarización oficial. Tremendo. No hay otra. Tremendo. Y la dolarización es algo, alguna vez me preguntaron, ¿corre riesgo la dolarización? Sí. En realidad es salirse de la dolarización,
es imposible. Hay países que lo han hecho, como Mozambique, por ejemplo, Ah, como Liberia, cayeron en hiperinflación y volvieron de rápidamente. vuelta. Mm. Entrados en dolarización, salirse es una catástrofe de dimensiones impresionantes. De manera que la dolarización, en el caso del Ecuador, tiene larguísima vida. Y es la mejor política económica general que se implementado. Hasta ahí, muchas gracias. No, gracias a vos, Marcos. Gran conclusión. El debate sigue. No le vamos a dar 100% a esa conclusión porque queremos debatir más. Así que prontamente con Marco también lo vamos a tener, aunque Cómo sea no, por las Zoom. órdenes siempre, Dale, chao. con cariño siempre. Hasta luego. Un gustazo. Chao, chao.